20 de noviembre de 1942. Las estepas heladas a las afueras de Stalingrado, Unión Soviética. Un viento cortante aullaba sobre las ruinas cubiertas de nieve de la ciudad, arrastrando el hedor acre de la cordita y los cuerpos sin enterrar. El general Friedrich Paulus, comandante del 6º Ejército alemán, se inclinaba sobre una radio de campaña que chisporroteaba en su puesto de mando improvisado. Un sótano destrozado de una fábrica, iluminado por el parpadeo de una sola linterna. Su rostro, demacrado y ensombrecido bajo la visera de su gorra militar, no mostraba pánico, solo la precisión fría de un soldado de carrera. A sus 52 años, Paulus era el cerebro detrás de algunos de los avances blindados más audaces de Hitler, un hombre cuyos planes meticulosos habían atravesado Polonia y Francia como un bisturí. Ahora, sus 300.000 soldados estaban rodeados, con suministros reducidos a restos de carne de caballo y papas congeladas, mientras la artillería soviética rugía desde todos los horizontes. La voz de Paulus, firme como un metrónomo, crepitó en el micrófono. La situación es crítica. Municiones para 3 días. Combustible para vehículos agotado. Se requiere ruptura inmediata o refuerzos. Estas palabras, transmitidas a Berlín, no eran una súplica, sino un diagnóstico. Lo que ni Paulus ni su Estado Mayor podían prever era que esta verdad implacable sellaría su destino. En una guerra construida sobre ilusiones de invencibilidad, la honestidad era la máxima traición. Hitler, atrincherado en su búnker de la guarida del lobo a 1500 millas de distancia, no toleraría la realidad cuando chocara con su visión de triunfo. El despido que siguió expondría la podredumbre en el corazón del Tercer Reich, un régimen donde el genio fue sacrificado en el altar de la ilusión, allanando el camino para una catástrofe que costaría 1 millón de vidas y quebraría la columna vertebral de la Wehrmacht. El camino hacia este ajuste de cuentas helado se había pavimentado con la arrogancia de las primeras victorias. En el verano de 1942, la Operación Azul, el audaz avance de la Wehrmacht hacia los campos petrolíferos del Cáucaso, se desplegó como una sinfonía dirigida por el propio Paulus. Nacido en 1890 en una modesta familia de Gumbinnen, Paulus había ascendido por las filas gracias a su intelecto. Sus gafas de montura fina y su bigote recortado ocultaban una mente que devoraba a Clausewitz y Moltke. Para 1939, como jefe del Estado Mayor de Operaciones del Ejército, había coescrito los planes de invasión de Polonia y Francia, su Sichelschnitt, corte de hoz. A través de las Ardenas, tomó a los aliados desprevenidos. Hitler lo apodó Helmut en broma, pero en privado admiraba su comportamiento imperturbable. Cuando se lanzó la Operación Azul el 28 de junio, el 6º Ejército lideró el avance, capturando vastas extensiones de estepa y riberas con una eficiencia mecánica. Las fuerzas de Paulus, 22 divisiones, 70.000 hombres, 500 tanques y 7.200 piezas de artillería, llegaron al Volga a finales de agosto, con Stalingrado asomándose como un espejismo en el horizonte. Hitler, siempre el general de salón, se obsesionó con el valor simbólico de la ciudad. Stalingrado ya no es un objetivo audaz, vociferó durante una reunión en septiembre en el Berghof. Es un hecho. Cada casa debe ser tomada. El Führer, impulsado por anfetaminas y megalomanía, veía la ciudad como una daga psicológica al corazón soviético, un lugar que llevaba el nombre de Stalin, listo para ser borrado. Paulus, siempre obediente, cumplió, canalizando sus panzers hacia una brutal lucha casa por casa que convirtió el paraíso de los trabajadores en un matadero. Para octubre, el 6º Ejército había avanzado hasta la orilla del Volga, pero el costo fue colosal. 40.000 bajas, líneas de suministro extendidas 1.200 millas a través de llanuras hostiles y el invierno cerrándose con su garra helada. Los logísticos alemanes advirtieron sobre la sobreextensión, camiones atascados en el barro, caballos sacrificados por carne, pero Paulus transmitió las evaluaciones hacia arriba con desapego clínico. No era un belicista. Los rumores en el OKH, alto mando del ejército, lo llamaban Der Mann mit dem Bleistift, el hombre con el lápiz, un planificador más cómodo con mapas que con barro. Sin embargo, la lealtad lo ataba a la cadena de mando.
La soga se apretó el 19 de noviembre, cuando la operación Urano del Ejército Rojo se cerró de golpe. 2 frentes soviéticos, más de 1 millón de hombres, 900 tanques y 13.000 cañones rodearon al Seisno ejército en un movimiento de pinza que Paulus había previsto pero no pudo prevenir. Sus memorandos de octubre habían instado a una retirada. Los flancos son débiles, reservas soviéticas acumulándose. Recomiendo replegarse a la línea del río Chir. Pero Hitler, cegado por informes de aduladores como el general Halder, a quien había despedido meses antes por un candor similar, lo vetó. «Sostendrán o morirán», decretó el Führer por teletipo. El Seisno ejército es el martillo que aplastará al bolchevismo. Atrapado en un bolsón de 50 por 30 millas, los hombres de Paulus enfrentaron 250.000 rodeados contra 1.1 millones de soviéticos. Los puentes aéreos prometidos por la Luftwaffe de Hermann Göring, 1.000 toneladas de suministros diarios, entregaron un mísero promedio de 105 toneladas en los mejores días, apenas suficiente para pan y vendas. El tifus devastó las filas. Las temperaturas cayeron a 30 degrees, congelando armas y dedos por igual. En Berlín, el búnker de la guarida del lobo hervía de negación. Hitler, rodeado de aduladores como Keitel y Jodl, estudiaba mapas marcados con columnas de relevo fantasmas. El general Kurt Seitzler, jefe del Estado Mayor General del Ejército, abogó por una ruptura. Paulus debe salir ahora, mientras la cohesión se mantenga. Pero el Führer estalló, golpeando la mesa. Una retirada está fuera de discusión. Sería un retroceso, y los retrocesos están prohibidos. Seitzler, un prusiano de hombros anchos con un bigote como escoba, había sido el defensor de Paulus desde el cerco. Admiraba el intelecto del general más joven. Paulus había sido su adjunto en la sección de operaciones, y veía en él la mejor esperanza del Wehrmacht para un mando racional. El 1 de diciembre, Seitzler escribió un memorando contundente. El Seisno ejército está condenado sin acción inmediata. Paulus coincide. Combustible agotado, moral resquebrajada. Las fuerzas de relevo no llegarán antes de la primavera. Era la verdad, sin adornos, un bisturí para las ilusiones del Führer. La respuesta de Hitler fue rápida y venenosa. «¿Cuestionas mi genialidad?», rugió Hitler durante una conferencia a medianoche, con los ojos desorbitados bajo las luces duras del búnker. Seitzler, imperturbable, respondió: «Mein Führer, hablo por las tropas que mueren en la nieve». La sala quedó en silencio mientras Keitel se movía incómodo. Hitler, con el rostro enrojecido de púrpura, señaló el mapa. «Paulus es débil. Seitzler es un derrotista. Ascenderé a Paulus a mariscal de campo. Que elija, victoria o suicidio». El ascenso llegó por señal al día siguiente. Un cáliz envenenado. El mariscal de campo Friedrich Paulus, el primer oficial de infantería en ostentar el rango desde 1940, lo recibió con una ironía sombría. Su respuesta a Berlín: municiones casi nulas, raciones a 1/3, ruptura imposible sin apoyo. Ni mención del bastón de mariscal, ni promesas suicidas. Fue la gota que colmó el vaso. El 23 de diciembre, Hitler emitió la orden. El mariscal de campo Paulus es relevado del mando por no mantener su posición y por comunicaciones derrotistas. El despido fue una farsa. Paulus permaneció en Stalingrado, técnicamente asesorado por un secuaz llamado Arthur Schmidt, pero despojado de autonomía. Los rumores en el OKH lo llamaron la ejecución sin bala. Seitzler, ya en terreno inestable, fue relegado a tareas especiales, su influencia neutralizada. El que decía la verdad fue descartado, sus advertencias desechadas como cobardía. En el Bolsón, el Estado Mayor de Paulus observó el teletipo con incredulidad. El coronel Wilhelm Adam, su ayudante, recordaría más tarde: «Entonces supimos que el fin estaba escrito, no por los rusos, sino por el hombre en el búnker». El desenlace se desarrolló como un requiem a cámara lenta. Para enero de 1943, el Seisno ejército era una fuerza espectral, 91.000 sobrevivientes de 300.000, con uniformes harapientos y ojos vacíos. Las sondas soviéticas se intensificaron. El puente aéreo de Göring flaqueó bajo los cazas Yak y las tormentas invernales. Paulus, siempre profesional, rechazó la orden de suicidio de Hitler,
rindiéndose el 31 de enero para evitar más matanzas. Al salir al cautiverio soviético, parpadeando ante el destello de las cámaras de propaganda, se convirtió en el oficial de mayor rango de la Wehrmacht, capturado vivo. Un reproche viviente al mito del Führer de voluntad inquebrantable. Seitzler, degradado pero desafiante, sobrevivió a la guerra oculto, sus memorias un testimonio mordaz. Stalingrado se perdió en el momento en que la verdad se convirtió en traición. De los rodeados, solo 5.000 regresaron a casa. El resto yace en fosas comunes bajo las orillas heladas del Volga. La purga de Hitler se propagó como un veneno en las venas de la Wehrmacht. Decenas de oficiales, derrotistas, von Manstein, Guderian, incluso Rommel, enfrentaron rumores de despido, fomentando una cultura de silencio. La planificación racional dio paso al fanatismo. El frente del Este se desangró en catástrofes en Kursk y Bagration. Después de la guerra, Paulus testificó en Nuremberg, su voz mesurada desmantelando la leyenda nazi. Seguí órdenes, pero órdenes divorciadas de la realidad son órdenes para morir. Seitzler, atormentado por las nieves, asesoró a la Bundeswehr sobre los peligros de la obediencia ciega. Su historia perdura no como tragedia, sino como advertencia. Un recordatorio de que en la niebla de la guerra total, los generales que dicen la verdad son a menudo las primeras bajas. Stalingrado no fue solo una batalla perdida, fue una lección sobre la fragilidad del mando, donde la arrogancia despidió a las mentes más brillantes y condenó a un ejército a los lobos. Al final, el hombre con el lápiz sobrevivió al pintor con delirios, su honestidad una victoria silenciosa en las ruinas del imperio.